Buenos días. En este momento pues doy inicio a mi presentación de los seminarios 3 y 4 correspondientes a mi plan de formación docente, que en esta oportunidad tiene, tiene el título de Perfil y Gerencia del Recurso Docente de Ingeniería de Procesos Industriales, IPI. Bueno, voy a iniciar la presentación con, con una cita del ensayista y poeta venezolano Guillermo Sucre, que dice así: neutralizar el odio debe ser uno de los objetivos principales de una educación para la libertad y fomentar con ello la convivencia democrática y la tolerancia. Es preferible morir a odiar y temer. Es preferible morir dos veces a hacerse odiar y temer. Esta debe ser la máxima de toda sociedad organizada políticamente. Esta es la frase de Nietzsche que Camus cita como epígrafe en uno de sus libros, en el que habla de que solo la fuerza del diálogo es capaz de vencer a la fuerza del terror. Proscribir el odio, hacernos aptos para el diálogo y la convivencia, son algunos de los requisitos para la formación del espíritu democrático. Guillermo Sucre. El contenido de esta presentación es la siguiente. Vamos a hablar de los antecedentes de la educación, qué es la educación, objetivos del desarrollo sostenible. Vamos a hacer una breve remembranza de esto, que es como una reafirmación de lo que presenté en el seminario anterior. Voy a hablar de la epistemología, qué significa la palabra ingeniero, la epistemología de la ingeniería, el perfil profesional. Voy, por supuesto, a plantear lo que significa ingeniería de procesos industriales, sus implicaciones y aspectos claves de su programa de formación, qué son competencias IPI, el abordaje, el enfoque complejo, focos, desarrollo y concepción de esas competencias IPI dentro de un campo genérico y específico. Los módulos de aprendizaje, los ejes y enseñanzas transversales, la concepción de competencias en educación a distancia y la gerencia del recurso docente en IPI dentro del concepto de un modelo de cambio planificado. Y para finalizar, las conclusiones que están muy enfocadas al seguimiento del egresado. Vamos nuevamente a plantear lo que significa la educación y que ya lo asomé en la presentación anterior. La educación es un proceso de interacción social. Es la vía para superar limitaciones y además esto debe realizarse o destacarse dentro de la visión humanista de su propósito. Igualmente, con el tema de los objetivos del desarrollo sostenible, la ingeniería como tal, como ciencia y disciplina que está enfocada en resolver problemas y de mejorar la calidad de vida donde el profesional influencia, está muy ligada a estos temas de los objetivos del desarrollo sostenible como cualquier otra de las disciplinas de formación que podamos estar considerando. En el caso de la ingeniería, hay que destacar que fíjense que en el tema de ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, industria, innovación e infraestructura, acción por el clima, alianzas para lograr el objetivo, salud y bienestar, fin de la pobreza, educación de calidad, todos de alguna manera tienen que ver con la ingeniería como herramienta. Quiero compartir, partiendo de lo que expliqué en la lámina anterior con los objetivos del desarrollo sostenible, esta anécdota que encontré en un libro del profesor Jaime Leal Afanador,
que es rector de la Universidad de Educación a Distancia de la ciudad de Colombia, de la ciudad de Bogotá, perdón, en Colombia. El profesor es ingeniero de alimentos y él cuenta en un libro que se le ha dedicado a un destacado representante de esta modalidad de la educación a distancia, como es el profesor Lorenzo García Aretio, rector emérito además de la Universidad de Educación a Distancia en España, que en el contexto de los años 80, iniciando la década de los 80 del siglo pasado, aquí en Caracas, Venezuela, uno de los primeros eventos iberoamericanos para reflexionar acerca del por qué y el para qué y el cómo de la educación a distancia, congregó a una serie de profesionales de la educación interesados por esta modalidad. Fíjense, estamos hablando de la década de los 80 del siglo pasado. El profesor, como rector, como, vamos a decir, profesional iniciándose en las lides de la docencia, presenta una exposición donde explicaba las posibilidades y la potencialidad de la educación a distancia dentro de un programa de formación en ingeniería para ingenieros. Luego de que él finalizó su exposición, el profesor Aretio se le acercó muy interesado y le preguntó: ¿cuál es la epistemología para acompañar esta forma disruptiva de formar ingenieros? Ahí fue donde el profesor Jaime Leal empezó a reflexionar y a darse cuenta de que el camino todavía necesitaba ser reflexionado y ampliado en función de esta pregunta que hizo el profesor García Aretio en esa oportunidad. Entonces, esta información que quiero compartir tiene la finalidad de que podamos visualizar el panorama general de cómo la ingeniería de procesos industriales está enmarcada o está enfocada dentro o contextualizada dentro de este tema de la epistemología de la ingeniería. Entonces, vamos a preguntarnos, ¿qué es la epistemología? Para Severio Waslaki, el término epistemología deriva del griego episteme, que significa conocimiento, y es una rama de la filosofía que se ocupa de todos los elementos que procuran la adquisición de conocimiento e investiga los fundamentos, límites, métodos y validez de ese conocimiento. Además, el profesor Johnny Molleja, que ha venido desarrollando un trabajo muy interesante, profesor de acá de nuestra universidad y además de la carrera, en la carrera de Ingeniería de Procesos Industriales, ha venido investigando sobre esta, vamos a decir, debate que se ha generado en relación a lo que significa la epistemología de la ingeniería, y dentro de vamos a decir, una investigación que él publicó en el portal de Saber UCB, en su informe, él indica que la epistemología consiste esencialmente en un análisis lógico de las estructuras conceptuales de la ciencia, el cual se ubica, por así decir, en un nivel de segundo orden con respecto a la reflexión científica misma. Los conceptos de la epistemología son conceptos y sus teorías son teorías de teorías. Entonces vamos a ver cómo esto se articula con la función o con el ejercicio de la ingeniería. Entonces vamos a hablar de la etimología de la palabra ingeniero. ¿Qué significa ser ingeniero? Hay un primer intento de, vamos a decir, escudriñar el término, y se habla de un término latino asociado con la palabra ingenium, que tiene dos sentidos: la disposición natural del espíritu genial y de la invención. Además, se habla de una cosa inventada. En este primer intento del hacer, del inventar, del ingenio, se hablan de máquinas, engine, y de ahí la palabra asociado a ingeniería, máquinas, artefactos e instrumentos. Luego, dentro de esta historia, hay un segundo intento, dentro de esta, vamos a decir,
intención de escudriñar en la etimología de la palabra ingeniero. En este segundo intento se habla de que es un arte, un oficio, la ingeniería como tal, está fundada en las matemáticas, la filosofía y la física, que es transmisible, es escolarizable y es formalizado. Es decir, que es un conocimiento que se puede transmitir y que se puede también organizar en una serie de conocimientos para que las personas puedan aprender dentro de este campo de la ingeniería. En un tercer intento se trasciende a ese primero y segundo intento y se habla de que hay una, se pregunta o se plantea la interrogante, ¿es posible una fundamentación filosófica de la ingeniería? E inmediatamente dentro de este trabajo de Rodríguez García y Vélez Upegui contesta que sí, es posible. La epistemología de la ingeniería es estudiar los problemas del conocimiento ingenieril. Más allá de lo que significa la invención, lo que es el ingenio, el artefacto, vamos a ver cuáles son los problemas del conocimiento que abarca este arte, este oficio, esta disciplina. Entonces, ¿qué es o qué podemos hablar o explicar de la epistemología de la ingeniería? Hay dos perspectivas que conviven aquí en este concepto. Uno es el conocimiento científico como tal, el otro es el conocimiento tecnológico, y este conocimiento tecnológico deriva en el estudio del saber que abarca la filosofía de la tecnología. Y eso significa para nosotros, para los que estamos formando a otros seres en este campo de la ingeniería, que esto va a implicar una emancipación epistémica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se está investigando, generalmente hay la tendencia a seguir los dictámenes el dictamen o las directrices de las ciencias sociales a través de un método de investigación muy particularizado para esta área del conocimiento. Cuando estamos hablando de filosofía de la tecnología, estamos hablando de una emancipación sistémica que permite que podamos nosotros como ingenieros y como profesores comprometidos dentro de esta transmisión, de este conocimiento, de plantear una emancipación epistémica reflexionando en lo que significa el artefacto. Cuando hablamos del artefacto, es el objeto del conocimiento ingenieril. Me voy a explicar. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de las distintas especialidades que conforman el campo del estudio de la ingeniería, por ejemplo, tenemos la ingeniería mecánica, que tiene como artefacto, pudiéramos pensar en la máquina, en los engranajes. Si estamos hablando de la ingeniería de sistemas, pues todos los software que pudieran desarrollarse formarían parte del artefacto de esa especialidad de la ingeniería. Si estamos hablando de la ingeniería química, pues el artefacto, pues bien, tiene que ver con todas las reacciones y procesos de transformación que tienen que ver entre los compuestos y los elementos. Y así podríamos seguir enumerando. En el caso de ingeniería de procesos industriales, vale la pregunta que tenemos que hacernos como docentes. ¿Cuál es nuestro artefacto? Entonces, vamos a empezar ese camino con el concepto de qué es la ingeniería. La ingeniería, según la propuesta del profesor Guevara Pérez, ingeniero civil, jubilado de la Universidad de Carabobo y que ha publicado algunos artículos en relación a esto, es el uso del razonamiento en el proceso de toma de decisiones para la solución de problemas. Además, según el profesor, es la aplicación de los recursos matemáticos a los elementos para dominar las fuerzas latentes del universo. También aporta la siguiente información: el Comité de Acreditación de Ingeniería y Tecnología de Estados Unidos, la ABET, define a la ingeniería como la profesión que aplica racionalmente
los conocimientos matemáticos y de las ciencias naturales adquiridos a través de estudio, experiencia y práctica, para así desarrollar formas económicas de uso de los recursos y fuerzas de la naturaleza para el beneficio de la humanidad. Entonces, dentro del ejercicio de la ingeniería, quiero destacar este pensamiento del profesor Johnny Molleja, que ya lo mencioné, cuando él explica que la actividad ingenieril necesita de libertades científicas y económicas para poder aportar a la sociedad progreso y prosperidad. Y esto no es una especie de propaganda, según el profesor, son propiedades de la profesión. Las fábricas de artefactos y procesos de manufactura promueven el intercambio comercial, además de ir a la par con la investigación científica, pues los científicos necesitan instrumentos que les permita parametrizar sus investigaciones de la naturaleza cuando están trabajando en fenómenos relativamente nuevos que gracias a nuevas tecnologías se pueden estudiar. La ciencia y la técnica son dos entes que conviven en una simbiosis en donde el avance de uno promueve el del otro. Esto es bien interesante porque fíjense que yo podría poner un ejemplo acá cuando se habla, por ejemplo, de la ingeniería biomédica. Todos esos artilugios y artefactos que se están desarrollando partiendo de conocimientos de la ingeniería mecánica, de la ingeniería electrónica, de la ingeniería de sistemas, para promover más y mejores equipos que puedan mejorar los diagnósticos de las enfermedades que podemos sufrir los seres humanos. Entonces, vuelvo a recordar lo que es el perfil profesional. Una profesión es un conocimiento especializado y frecuentemente requiere una preparación académica larga e intensiva. Es bien importante destacar esto y el profesor Guevara igualmente lo hace. Ese perfil profesional tiene unos roles, unos conocimientos, unas habilidades, unas destrezas, unas actitudes y unos valores. Entonces, el ingeniero de procesos industriales es un profesional y como tal está formado bajo un conocimiento especializado y que requiere esa preparación académica larga e intensiva. Entonces, ingeniería de procesos industriales. Vamos a empezar a entrar en el campo de la ingeniería de procesos industriales, ya con lo que conversé en relación a lo que significa la etimología de la palabra ingeniero y lo que significa la epistemología en esto que estamos, o lo que estoy tratando de presentar el día de hoy. Vamos a decir que la identidad del ingeniero de procesos industriales, y tomando en cuenta la información de la lámina anterior, está evidentemente bien caracterizada en el perfil o en el enunciado del perfil del profesional IPI. El ingeniero de procesos industriales es un profesional con una sólida formación en aspectos disciplinares, metodológicos y socioprofesionales que aplica al diseño, ejecución y evaluación de proyectos de ingeniería, vinculados a la producción y control de procesos industriales enmarcados en políticas de calidad económicamente factibles y socialmente útiles. Es un profesional que debe estar motivado, que debe promover y crear empresas, competente, está comprometido en la búsqueda de nuevas ideas y soluciones, está dentro de un contexto de evaluación constante de las necesidades del entorno, debe identificar oportunidades de desarrollo y además tiene que poner en práctica y evaluar indicadores de calidad. Además, muy importante, de administrar recursos técnicos y humanos. Entonces, visto lo anterior, ¿cuáles son las habilidades, destrezas, actitudes y valores que debe demostrar el docente que participe dentro del programa de formación para futuros ingenieros denominado Ingeniería de Procesos Industriales? Bueno, debe considerar estos dos aspectos fundamentales: el enfoque basado en competencias y la educación a distancia. En el caso del enfoque basado por competencias, nosotros en la Facultad de Ingeniería, la Escuela de Ingeniería de Procesos Industriales, es la única escuela que está funcionando y que está formando profesionales dentro de este enfoque. Y además de eso, la educación a distancia, ya sea por la situación
tan crítica que está viviendo en este momento el Núcleo Cagua, que nos ha obligado a mantenernos en este contexto, en esta modalidad, no descarta que este entorno virtual de enseñanza y aprendizaje esté presente dentro de nuestros ejercicios de formación, motivado a lo siguiente. La carrera empezó a funcionar a partir del año 2009, producto de un trabajo muy comprometido de profesionales dentro de la facultad que quisieron darle esta oportunidad al Núcleo Cagua para que ofreciera una carrera terminal. Entonces, desde el 2009 estamos en este proceso de formación de estudiantes que quieren incursionar en la carrera de ingeniería y que lo ven como una oportunidad. Y la educación a distancia forma parte de uno de los pilares de nuestra carrera, porque fíjense que desde el mismo momento que está planteado el enfoque basado en competencias dentro de un contexto aún mayor constructivista, como modelo de enseñanza y aprendizaje, la plataforma Moodle, el aprendizaje colaborativo y la evaluación formativa forman parte del ADN del proceso formativo de este futuro ingeniero. Otro de los pilares de la ingeniería de procesos industriales dentro de su proceso de formación, como ya lo mencioné, es el enfoque basado en competencias, donde hay comportamientos asociados a estas competencias de formación, que son el saber hacer, el saber estar, el querer hacer, el poder estar. Y además hay 7 competencias que identifican al perfil de formación y que vamos a decir que caracterizan a ese futuro profesional. Además están las actividades integradoras, el otro de los pilares de nuestra carrera, donde hay una estructura organizativa de profesores y estudiantes para desarrollar proyectos dentro de una problemática contemplada dentro de los módulos de formación en ingeniería de procesos industriales. Entonces vamos a plantear lo que es el enfoque basado por competencia, tomando información que ya fue compartida en la exposición anterior, donde vamos nuevamente a recordar que las competencias del enfoque complejo pues está en la búsqueda de formación de personas integrales con sentido de la vida, espiritualidad y que estén conscientes de sí mismos. Además, deben ir acompañados con un proyecto ético de vida. Hay que reforzar y contribuir al emprendimiento, fortalecimiento de habilidades de pensamiento complejo y procesos formativos claros, socializados, compartidos en las instituciones educativas. Es decir, ¿para qué yo estoy planteando este proceso de formación dentro de este enfoque y por qué ingeniería de procesos industriales? Esto debe tenerlo muy consciente el docente que esté incursionando o que quiera o que esté desarrollando una carrera docente dentro de nuestra escuela. Entonces, ¿cuál es la concepción de competencias dentro del enfoque basado por competencias? Son experiencias integradoras de aprendizaje, donde interactúan las destrezas, las habilidades, el conocimiento y se constituyen al interactuar estas experiencias con las destrezas, estas habilidades y el conocimiento en paquetes de aprendizaje con un valor de cambio que tienen como resultado las demostraciones que va a hacer ese futuro profesional de la ingeniería de procesos industriales al aplicar estas competencias. Entonces vamos a develar cuáles son las competencias desde el aspecto profesional que conforman a este perfil profesional del futuro ingeniero de procesos industriales. Entonces tenemos las competencias IPI. La primera es diseño de sistemas, procesos y productos enmarcados en políticas de calidad. La segunda es solución de problemas y toma de decisiones. La tercera, promoción y desarrollo de una gestión de calidad. La cuarta, administración, evaluación y control de operaciones productivas. La quinta, creación y promoción de empresas.
sexta, liderazgo. Y la séptima, una visión integral del negocio. Estas son las competencias que deben nuestros estudiantes internalizar a través de la práctica docente que nosotros estamos realizando a través del acompañamiento a lo largo del desarrollo del perfil curricular que está definido para la carrera de Ingeniería de Procesos Industriales. Entonces vamos a ver qué significan todas estas flechas que están entrecruzadas. Pues quiero presentarles los módulos de aprendizaje de Ingeniería de Procesos Industriales y cómo están interrelacionados con las competencias. Fíjense, el ingeniero de formar la misión inicial de la carrera está establecida en este enunciado, que es formar ingenieros competentes para contribuir al desarrollo industrial autónomo y sostenido de la región central del país. Vamos a ver cómo eso va a ir evolucionando, ¿no? Como enunciado. Aquí tenemos cómo las competencias están vinculadas a los módulos de aprendizaje IPI. Son 5 módulos de aprendizaje: empresas y negocios, aseguramiento de la calidad, productividad y logística en procesos industriales, administración, evaluación y control de procesos de mantenimiento, ambiente, seguridad e higiene. Por ejemplo, empresas y negocios, fíjense que está muy vinculado en una visión integral con las competencias de visión integral del negocio y creación y promoción de empresas, por ejemplo. Si hablamos de aseguramiento de la calidad, las líneas naranjas nos indican que está muy vinculado este módulo de aprendizaje con las competencias de diseño de sistemas, procesos y productos enmarcados en políticas de calidad, promoción y desarrollo de una gestión de calidad, por supuesto, liderazgo y visión integral del negocio. La productividad y logística en procesos industriales, las líneas moradas nos indican que está muy identificada con las competencias de solución de problemas y toma de decisiones, la promoción y desarrollo de una gestión de calidad y administración, evaluación y control de operaciones productivas. Si vamos a la administración, evaluación y control de procesos de mantenimiento, pues las líneas nos indican que están orientadas a las competencias de administración, evaluación y control de operaciones productivas, promoción y desarrollo de una gestión de calidad, y la que tiene que ver con solución de problemas y toma de decisiones. Y finalmente, ambiente, seguridad e higiene, pues muy vinculada con la competencia de promoción y desarrollo de una gestión de calidad, creación, administración, evaluación y control de operaciones productivas, y todo lo que tiene que ver también con el aspecto, por supuesto, del liderazgo. Entonces, hay algo importante que yo quiero destacar acá, que son los ejes y enseñanzas transversales en IPI. Todo lo que es el contexto axiológico que no podemos dejar, vamos a decir, minimizar, porque de hecho fíjense que cuando yo les planteé la lámina del foco o del enfoque, vamos a decir, complejo de las competencias, hay un proyecto ético de vida. Entonces, estos ejes y enseñanzas transversales, en los ejes tenemos gestión de riesgo y ambiente, tenemos la calidad, tenemos el comportamiento ético, que les acabo de mencionar, y la solución de problemas. Y en las enseñanzas transversales, en todos y cada uno de nuestros cursos, está la cultura de calidad, comportamiento ético, control de costos industriales, responsabilidad socioambiental, cultura de trabajo en equipo y negociación, y por supuesto el pensamiento sistémico. Y entonces me van a decir, la pregunta puede surgir, porque fíjense que les quiero presentar rápidamente cómo están distribuidos los cursos en los módulos de aprendizaje. En la EIN, pues significa, es la parte, vamos a decir que el enunciado sintético de empresas y negocios, del módulo de empresa y negocio. Fíjense todos los cursos que están asociados allí. Y si ustedes ven, volvemos a la lámina de cómo las competencias de empresas y negocios están asociadas allí a lo que es la creación y promoción de empresas y por supuesto al liderazgo,
Me van a decir ustedes, bueno, pero ¿cómo en cálculo integral, en álgebra lineal, en fundamentos de física en movimiento, en dibujo industrial, cómo yo voy a insertar? Bueno, precisamente por lo que planteo, o lo que se plantea, mejor dicho, en la lámina anterior, que son los ejes y enseñanzas transversales en IPI. Es decir, cuando yo estoy trabajando en competencias, en un enfoque por competencias y estoy desarrollando de manera integral mi curso, yo debo plantear lo que se llama el aprendizaje significativo. Y el aprendizaje significativo, que no es que simplemente yo voy a dar el conocimiento abstracto del álgebra lineal, sino cómo esa álgebra lineal cobra significado dentro de lo que fundamenta la carrera de ingeniería de procesos industriales. Y por eso se habla de que se deben plantear problemas dentro de estas áreas de la matemática que superen o trasciendan el aspecto meramente abstracto del conocimiento y que pueda ver el estudiante cómo se pueden aplicar estos conocimientos del álgebra en la solución de algún problema ingenieril. Así como estoy planteando esto, pues ocurre con los distintos módulos y fíjense los cursos que están asociados allí. Cuando yo estoy hablando de aseguramiento de calidad, pues evidentemente tengo que trabajar con algunas expresiones matemáticas, así que el cálculo diferencial, la geometría analítica, el desarrollo sostenible, por supuesto, las técnicas de comunicación, es la manera como yo voy a plantear mis ideas y la mejor forma que tengo que hacerlo para que lleguen efectivamente de la manera que yo quiero que lleguen. Y otros cursos que están asociados a estos cursos, a estos módulos. Aquí pueden ver a continuación pues cómo continúa cada uno de estas, vamos a decir, las competencias asociadas a los cursos y a los distintos, vamos a decir, nombres que van a caracterizar a estas competencias y los cursos, cómo van vamos a decir, a favorecer y a promover el desarrollo de estas habilidades. Este es el último, que es el de productividad y logística en procesos industriales, donde fíjense que también está, bueno, está termodinámica, desarrollo organizacional, método de investigación, gerencia de la calidad. Tenemos acá mecánica, planificación de la producción, logística, detección y diagnóstico de falla, control de la producción, neumática e hidráulica. Fíjense que ambiente, higiene y seguridad, ya pues los cursos quedaron en la parte de las otras láminas que les compartí. Sin embargo, fíjense cómo todo esto de alguna manera se vinculan y se articulan. Y nosotros como docentes tenemos que tener conciencia de todo esto. Aun cuando seamos un profesor desde el primer semestre, debemos tener muy claro esta información de los módulos de aprendizaje, las competencias como comportamientos y los lineamientos de las competencias dentro del perfil profesional. Entonces vamos a hablar nuevamente de las competencias genéricas para educadores, que yo lo planteé igualmente en la presentación anterior, donde se habla de unas áreas de competencias y unos contenidos. En el área de competencia cognitiva, por supuesto que un educador debe tener lenguaje, debe saber comunicar y debe contar con un pensamiento lógico matemático. Además de la competencia de resolución de problemas, en el aula se nos pueden presentar indistintos o imprevistos que debemos estar preparados para resolver. Entonces debe haber una observación, debe haber un análisis, una identificación de componentes de los problemas que se pueden plantear en el aula y en el desarrollo de las actividades dentro de un calendario académico establecido. Planteamiento de soluciones creativas, pensamiento crítico, planificación, gestión de proyectos, adaptación al contexto. Dentro del autoaprendizaje y autoconocimiento, el docente nunca deja de aprender. Si ya estamos hablando de un aprendizaje para toda la vida, nosotros como transmisores de conocimiento no podemos dejar de aprender. Entonces debemos estar informados, debemos motivar al aprendizaje, debemos aprender a aprender y debemos tener el conocimiento de las propias capacidades. Desde el punto de vista social, tenemos que hablar de un trabajo en equipo, una capacidad de negociación y, por supuesto, de la interacción entre nuestros colegas y con la comunidad académica en general. Además de la competencia, de la motivación hacia el trabajo, debemos demostrar iniciativa, debemos demostrar responsabilidad y debemos demostrar igualmente un compromiso e interés en las tareas. Esto es de manera genérica. Vamos con las competencias
dentro del tema de educación a distancia. Y también pues recuerdo parte de la información que compartí en la presentación anterior, que tiene que ver con las competencias digitales. Entonces estas competencias digitales están requeridas para poder administrar y gestionar adecuadamente los dispositivos digitales y las aplicaciones en línea. Y un componente crítico acá es las competencias de alfabetización digital en la era digital. Cómo yo como docente me apropio de esas competencias para poder manejarme de manera formal y de manera, vamos a decir, solvente dentro de estos entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. Es decir, que además de lo que nosotros tenemos que tener presente dentro del enfoque por competencia, basado en competencias, también tenemos que apropiarnos de las competencias digitales que nos permitan navegar de manera fluida en, en los ambientes virtuales de enseñanza y aprendizaje, como ya mencioné. Entonces, fíjense en esta lámina que yo planteé igualmente en mi presentación anterior. Ahorita la quiero destacar de manera muy particular en el caso de ingeniería de procesos industriales, porque estamos trabajando exclusivamente en este momento por una situación contingente en entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. Entonces, hoy más que nunca, como docentes de IPI, tenemos que familiarizarnos y construir, crear esas competencias digitales para poder acompañar de manera suficiente a nuestros estudiantes. Entonces fíjense que en esta lámina se habla de unas competencias profesionales de educador. Hay unas competencias, vamos a decir, pedagógicas del educador, y hay otras competencias que están asociadas a cómo facilitamos el aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces hay 4 hileras que nos indican que en primer lugar debe haber un compromiso profesional. En segundo están los recursos digitales que van a acompañar ese compromiso profesional. Luego está lo que significa la pedagogía, la enseñanza y el aprendizaje, que puede ser incluso más importante que los mismos recursos digitales, porque el recurso digital no es el fin, es el medio. Y finalmente, lo que significa facilitar el aprendizaje de estas competencias digitales. Entonces, si nosotros vemos el fluir de las líneas de acuerdo al color, fíjense, si estamos hablando de comunicación organizacional dentro del compromiso profesional, está muy relacionado con realimentación y planeación, que tiene que ver con ese aspecto tan importante que es la evaluación dentro de nuestro proyecto pedagógico. Si por ejemplo nos vamos a lo que es creación y modificación dentro de los recursos digitales, o perdón, dentro de lo que significa gestionar, proteger y compartir dentro del ámbito de los recursos digitales, pues tenemos dentro de la evaluación análisis de evidencia, es decir, de qué manera nosotros estamos demostrando que esos recursos digitales están acompañando dentro del proceso de evaluación de los estudiantes que yo estoy acompañando en un periodo académico determinado en un contexto digital. Si nos vamos a otro ejemplo, por ejemplo, en donde tiene que ver con empoderar a los aprendices. Fíjense, empoderar a los aprendices, dice compromiso activo de los aprendices. Entonces, ¿cómo yo, dentro de mi técnica o de mi medio o de lo que yo debo tener como pedagogía, logro que ese compromiso activo de los aprendices se traduzca en una creación de contenido por parte de ellos que sea o que corresponda con el objetivo del curso que yo estoy impartiendo? Entonces, me parece que esta información planteada por esta lámina ofrece un camino bastante ilustrativo y esclarecedor para explicar cuál es la importancia de las competencias, vamos a decir, generales, pedagógicas del educador dentro de estos entornos virtuales, y cómo nosotros debemos reflexionar y comprometernos con esta capacitación que aún estos tiempos se hace todavía más
vamos a decir, más relevante en aquella enunciado que habla de aprendizaje permanente, aprendizaje para toda la vida, tal como se planteó en la presentación que realicé un par de semanas atrás. Entonces, vamos a hablar, en la lámina anterior hablé de competencias, vamos a decir, de forma general, muy importantes. ¿Qué pudiera yo plantear acá para las competencias específicas de educadores en IPI? Fíjense, desde el punto de vista del conocimiento, hice una adaptación del aporte de Álvarez y cuando hablamos de conocimiento, especialidad del saber y la forma cómo transmitirlo. El conocimiento está asociado al artefacto de IPI y ese artefacto de IPI donde viene definido en el perfil del ingeniero de procesos industriales que ya lo indiqué en una lámina anterior. Habilidades de gestión. Cada aula es una unidad organizacional. Nosotros somos gerentes de una unidad que está conformado por una serie de individuos con los cuales nosotros vamos a interactuar y vamos a transmitir o acompañar en un conocimiento donde él es protagonista. Recuerde que en el enfoque basado por competencias, el estudiante o el ser en formación es protagonista. Función de tutor o tutora. Esto por supuesto se ve traducido de manera práctica en los trabajos finales de grado, en las actividades integradoras, que es uno de nuestros pilares, y en las pasantías industriales que deben realizar nuestros estudiantes en las distintas empresas que puedan solicitar sus servicios. Capacidades culturales y contextuales. El docente de IPI no puede estar ajeno a la realidad socioeconómica del entorno donde se desarrolla y donde se desarrollan sus estudiantes. Y debe haber o debe contar con la posibilidad de la experiencia sensible. No estamos ajenos a compartir con los estudiantes, con nuestros estudiantes, ejercicios de literatura que tienen que ver, por ejemplo, con el ensayo, con la poesía, con el arte, porque eso forma parte de esa capacidad de esa visión integral de nuestro proceso formativo. Capacidades comunicativas, por supuesto que debemos tener una buena dicción, una inmejorable ortografía, saber redactar y dentro de los contextos digitales, por supuesto hay que tomar en cuenta la netiqueta. ¿Cuáles son las normas de etiqueta que debemos tomar muy en cuenta cuando nos estamos manejando en los espacios virtuales de enseñanza y aprendizaje? Capacidades sociales, por supuesto. Saber establecer las logísticas necesarias para los encuentros programados en los contextos digitales, por ejemplo, en este caso que estamos trabajando exclusivamente en ellos, y cómo fomentar las comunidades virtuales de aprendizaje. En las capacidades metacognitivas, un proceso reflexivo, capacidad de argumentación, eso es inmanente a nuestra esencia como educador. Estar reflexionando, tener una posibilidad de una apropiación de un conocimiento que sea denso, que no sea simplemente digerirlo por digerir, que a veces es lo que se promueve a través de las redes sociales, sino cómo yo puedo de alguna manera apropiarme de artículos con cierta densidad y que pueda traducir a mis estudiantes y que fomente esa inquietud investigativa en ellos. Capacidades tecnológicas, dominio de la pedagogía en ambientes virtuales, capacitación en las nuevas tecnologías de información y comunicación. Eso es ineludible. Entonces, visto lo anterior, ¿qué significa gerenciar el recurso docente en un programa de formación como ingeniería de procesos industriales? Si partimos que la gerencia se traduce en administrar, dirigir, apoyar, analizar, evaluar, supervisar, para poder tomar decisiones en las mejores condiciones posibles. Entonces, ¿cómo esto lo podemos traducir en una unidad, llámese académica, llámese escuela de ingeniería de procesos industriales, y cómo los que están allí actuando y tomando decisiones
deben reflexionar sobre este asunto de la gerencia? Bueno, yo considero que debemos tomar en cuenta los aspectos estratégicos de la carrera de IPI. En el año 2013, acompañados por la dirección por una representante designada por parte de la facultad, nos acompañó a nosotros como facilitadores para reflexionar en aproximadamente 2 semanas en cuáles eran los aspectos estratégicos de la carrera de Ingeniería de Procesos Industriales. De ese trabajo, donde estuvimos un número importante de profesores trabajando allí, de manera conjunta llegamos al enunciado de esta misión. Fíjense que yo les había planteado una misión inicial en las láminas que ya transmití, donde se hablaba de formar un ingeniero competente que satisfaga las necesidades de la región central del país en unas áreas del conocimiento que están determinadas por el perfil del ingeniero de procesos industriales. En este trabajo fuimos un poquito más allá. Formar profesionales emprendedores bajo el esquema de formación por competencias, capaces de diseñar, ejecutar y evaluar proyectos en el área de procesos industriales, aplicando estándares nacionales e internacionales de calidad y seguridad, con sentido ético, comprometidos con el desarrollo sustentable. Fíjense que ya ampliamos un poco lo que es el tema de la misión inicial. Y la visión, porque la misión es el aquí y el ahora, es para qué yo estoy ofreciendo la oportunidad de formación en la Universidad Central de Venezuela, en su Facultad de Ingeniería, para graduarme como ingeniero de procesos industriales. Cuando hablo de la visión, es como me proyecto hacia el futuro. Entonces, esa visión es ser una comunidad de aprendizaje, investigación y extensión en el área de la ingeniería de procesos industriales, reconocida a nivel regional, nacional e internacional como una institución de educación superior, formadora de profesionales con alto nivel de desempeño que aporta soluciones vanguardistas e innovadoras al sector industrial de la región y el país. Por supuesto, tenemos preferentemente a Venezuela. Sin embargo, fíjense, la realidad, el contexto socioeconómico en el cual nos hemos visto inmersos en los últimos años, ha obligado a que exista una migración importante donde nuestros estudiantes no han estado pues involucrados en ella. Entonces ya esto trasciende y pues tenemos a muchos de nuestros egresados trabajando no solo en Venezuela, sino fuera de ella. Entonces, para yo poder gerenciar, yo tengo que partir de una estructura organizativa. Eso es básico. Entonces, en principio, ¿cómo está organizada la Escuela de Ingeniería de Procesos Industriales? Pues hay una dirección que está, vamos a decir que dentro de esta propuesta que fue entregada a la OPSU, la dirección pasa a ser del núcleo Cagua es la dirección de la Escuela de Ingeniería de Procesos Industriales. Y fíjense que el departamento de ciclo básico, que hasta los momentos pues se había mantenido como el núcleo Armando Mendoza como un instituto tecnológico, pasa a depender de esa dirección. Además de eso, pues están establecidos cinco departamentos, que es el Departamento de Ciencias Aplicadas, y fíjense que en ese Departamento de Ciencias Aplicadas están estas unidades académicas adscritas a ese departamento, que es la unidad de Informática y Comunicación, la unidad de Química Industrial y la unidad de Física Industrial. Al Departamento de Gerencia de Procesos están adscritos la unidad de gerencia y la unidad de metodología. Al Departamento de Procesos Industriales está adscrita la unidad académica o la unidad de procesos. Hay una unidad que es el Laboratorio de Ensayos Estructurales y Análisis de Materiales, donde están las unidades académicas de ensayos no destructivos, el taller y los ensayos destructivos. Esto por los momentos no está en operación, sin embargo,
en los cursos se están haciendo prácticas para poder suplir las necesidades académicas que establece esto, con la visión de que esto pueda ponerse en práctica en un mediano plazo. El departamento de matemática aplicada, pues por supuesto está las unidades de matemáticas y la unidad de estadística. Y el departamento de ciclo básico, que es la unidad de enseñanzas generales, unidad de dibujo, unidad de físico-química, unidad de matemática e informática. Estos son los estudiantes que entran al núcleo Armando Mendoza, pero con la orientación hacia otras disciplinas de la ingeniería que ofrece la facultad, como puede ser ingeniería química, de petróleo, mecánica, y que desde luego de estudiar año y medio en el núcleo Armando Mendoza, como se había venido haciendo hasta ahora, luego van a Caracas a finalizar sus estudios académicos. La Escuela de Ingeniería de Procesos Industriales, como ya indiqué, es una carrera terminal dentro del núcleo Armando Mendoza. Entonces, ¿cómo debemos considerar o cuáles son los aspectos claves que yo considero que se debería establecer en la dinámica gerencial del recurso docente de IPI? Bueno, tal como lo planteé también en la otra presentación, hay un tema relacionado con la resistencia al cambio y a lo que significa gestionar el diseño curricular. El que dirija la Escuela de Ingeniería de Procesos Industriales me parece que en este momento debe contar con estos dos aspectos claves. En la resistencia al cambio está el tema de planificar, capacitar, debe haber el apoyo institucional y se deben identificar los agentes de cambio. Porque lo primero es reconocer que va a haber una resistencia al cambio. Y en el caso de nosotros, fíjense que hemos tenido que gestionar en primer lugar lo que era el enfoque basado en competencias, porque hasta los momentos se había trabajado en la facultad en el enfoque por objetivos. Entonces, cuando se plantea esta aventura, como la llamo yo, y que me permite en este momento soñar tal como me lo planteó mi tutora, de manera muy sensible, en cuanto a lo que pudiéramos aportar en este proceso de formación, es clave que entendamos que debemos, el que dirija en posiciones clave las distintas unidades académicas que conforman la escuela, tal como lo expliqué en la estructura organizativa anterior, debe tomar en cuenta cómo planificar, cómo capacitar a su personal docente, cómo incentivarlo para que esté constantemente en esta dinámica del aprendizaje permanente y cómo ese apoyo institucional se va a traducir en un acompañamiento que le va a dar visibilidad a todos los que estamos trabajando en la escuela. Y el diseño curricular también me parece que es algo clave porque dentro de lo que establece este informe, que fue realizado en el año 2013, que establece estos aspectos de manera muy característica, están los criterios de ese diseño curricular, están las competencias, están los niveles de formación, están los módulos de aprendizaje, está el trabajo especial de grado, están las pasantías profesionales y fíjense que está el seguimiento del egresado. Es decir, que dentro de esta posibilidad de gestión, tanto la resistencia al cambio como el diseño curricular deben estar articulados para poder permitir que se hagan revisiones de la carrera. Ya la carrera tiene ya desde el año 2014, 2015, empezó a egresar a sus primeros profesionales y ellos son una de las tantas formas que tenemos para conocer el impacto que ha tenido el trabajo que hemos hecho todos los docentes que nos encontramos trabajando en la Escuela de Ingeniería de Procesos Industriales. Entonces es necesario que se haga una revisión de la carrera, luego ya de 12 años, que estamos como oferta cierta para una población que quiere formarse dentro de este perfil y ver de qué manera se establecen planes de adecuación, en este caso con el tema de la educación a distancia, para reconocer cuáles cursos o cuáles ofertas podemos nosotros incluso generar, no solamente a nivel de pregrado, sino, ¿por qué no?,
pensar en una posibilidad de un posgrado dentro de estas áreas de conocimiento que plantea la Escuela de Ingeniería de Procesos Industriales. Entonces, ya hice el resumen que acabo de explicar, es para destacar entonces cómo la educación a distancia mediada por las tecnologías está apoyando en el ánimo de continuar con nuestro proyecto educativo y que nos permite todavía soñar de que podemos ofrecer una oferta cierta a un sector de la población que quiere formarse, como ya dije, en esta carrera. Entonces, la gerencia de la resistencia al cambio y el diseño curricular en la escuela IPI, en un contexto de educación a distancia, es importante, planteo que debería ser importante tomar en cuenta lo siguiente: aspectos claves del desarrollo organizacional. Hay un curso de desarrollo organizacional dentro de las materias que ven nuestros estudiantes, pues eso mismo tenemos que nosotros internalizarlos como docentes. Debemos tener como que grabado en fuego en nuestra mente la misión y visión de la carrera IPI, porque eso es lo que les da sentido, por qué yo estoy dando álgebra, por qué yo estoy dando cálculo, por qué yo estoy dando cualquier materia dentro del perfil curricular de la carrera. Destacar la importancia de la estructura organizacional dentro de la idea del trabajo colaborativo. Es decir, cómo ahora el concepto de trabajo colaborativo trasciende al mero concepto de trabajo en equipo, y donde yo debo construir redes y nodos de apoyo para poder llevar a cabo los objetivos que me están planteando cada una de las competencias a través de sus indicadores. El perfil del egresado debo tener en cuenta cada vez que yo inicie un periodo académico. Yo debo destacar con mis estudiantes y reflexionar con ellos qué significa el perfil del egresado y preguntarles por qué estás estudiando ingeniería de procesos industriales. ¿Conoces de manera suficiente tu perfil? ¿Sabes cuáles son las implicaciones de tu ejercicio profesional cuando obtengas el título? Y no importa que seas un profesor, insisto, de primer semestre, de segundo semestre, tercer semestre, eso no tiene nada que ver. Eso debe formar parte de nuestra estrategia de formación una vez que se inicia un periodo académico. Y el seguimiento del egresado me parece bien importante. Yo cuando me formé, ya hace unos cuantos años atrás, pues yo perdí prácticamente la conexión con mi escuela, y muchos de mis colegas, si no se quedaron dando clases allí, pues también cada uno siguió su camino, y no hubo esa iniciativa de conocer qué era lo que están o qué es lo que están haciendo los egresados una vez que se gradúan, que salen de las escuelas que conforman a la facultad. Entonces, a mí me parece importante que se le haga ese seguimiento para determinar cuál ha sido el efecto, la influencia, el impacto de nuestro trabajo docente en esos chicos que ahora están ofreciendo sus habilidades y sus destrezas en organizaciones o con negocios propios. Entonces, en los aspectos clave del desarrollo organizacional, es importante tomar en cuenta los modelos de cambio planificado. Hay modelos de cambio planificado para implementar una resistencia al cambio de forma una resistencia al cambio de manera planificada. Misión y visión de la carrera IPI. Hay que trabajar y hay que tener en cuenta los lineamientos estratégicos que ya enuncié. En la importancia de la estructura organizacional, proyectos y redes de conexión en la organización del trabajo, el perfil del egresado, credo del facilitador, ¿para qué estoy enseñando? Seguimiento del regresado, resultado del proceso formativo. Entonces, ya para ir finalizando, no quiero terminar esta presentación con una conclusión que va enfocada con lo que quiero después de esta lámina compartir, y es dejar acá una propuesta, que este es un modelo de cambio planificado de Kotter, de Joseph Kotter. Lo he trabajado a nivel de trabajo final de grado con una estudiante, y me parece que los resultados
de ese trabajo fueron muy interesantes y creo que, ¿por qué no? En el caso nuestro, ¿por qué no pueden funcionar? Si queremos planificar el cambio, lo tenemos que hacer de manera, como ya dije, de manera planificada y organizada. Entonces, en el modelo planificado de Kotter se plantean 8 pasos. En el primer paso es establecer el sentido de urgencia. Entonces, yo considero que allí pudiéramos hablar de revisar el diseño curricular en un contexto de educación a distancia, a reflexionar sobre lo que significa la docencia, la investigación y extensión, partiendo de la epistemología de la ingeniería, con una emancipación epistémica dentro de lo que significa la filosofía de la tecnología. Objeto de IPI, ¿cuál es su artefacto? Esto es un debate permanente. Conformar equipos de trabajo por proyectos, que es lo que se llama el paso 2, formar una coalición, conformar equipos de trabajo por proyectos de un enfoque colaborativo y que pudieran tener como base los módulos de aprendizaje IPI. En un paso 3, que es desarrollar una visión clara para el cambio, ya yo tengo una visión definida. Entonces, desde esa visión, ¿hacia dónde se proyecta ese cambio dentro de esa visión que ya tengo establecida como lineamiento estratégico? Y esa visión debe ser compartida por todos los departamentos de IPI. En el caso de comunicar la visión, pues promover espacios de encuentro para generar el debate necesario de las ideas. Y para ello debe haber un apoyo institucional de las autoridades. Siempre digo que no debemos rehuir al debate porque de manera equivocada se piensa que cuando se está argumentando se están generando conflictos. Es que los conflictos tienen distintas categorías. El conflicto que se plantea solamente para descalificar o para de alguna manera anular al que te está causando ruido, entre comillas, con lo que está planteando, no es el sano. Hay que hablar de un conflicto como esa alegoría que se hablaba del tiburón en el tanque, que mantiene en constante movimiento a los otros peces para evitar ser devorados. Entonces, ¿de qué manera yo puedo promover espacios que dentro de la comunidad académica de mis profesores generen alternativas para esa visión? Identificar los elementos de resistencia, bien importante. Descripción de los focos de resistencia y de conflicto, porque van a existir. Entonces, el gerente, el director y los jefes de departamento deben estar muy observadores para identificar cuáles son esos elementos de resistencia. Insistir y persistir al generar y transmitir la información y, por supuesto, todo esto debe estar vamos a decir que enfocado dentro del apoyo institucional. En el paso 6 es asegurar triunfos a corto plazo. Esto es bien importante. Considero que se deben delimitar espacios pilotos para el cambio, para que esos espacios pilotos demuestren resultados, comunicar esos avances y a través del apoyo institucional correspondiente difundirlos y proyectarlos a lo largo y ancho de la facultad. Entonces la escuela de IPI, ya con su enfoque basado en competencia, significa el proyecto piloto. Bueno, ahora vamos con la educación a distancia. ¿De qué manera nosotros podemos promover esta alternativa y que esa construcción, los pequeños pasos, nos den la oportunidad de ir construyendo otros que puedan ser seguidos por otras unidades de aprendizaje que estén interesadas por nuestras experiencias? Anclar el cambio en la cultura de la organización, perdón, construir sobre el cambio, es el paso 7. A partir de los avances obtenidos, continuar en las transformaciones de acuerdo al plan establecido. Y nuevamente, fíjense cómo el apoyo institucional considero que debe estar presente en la mayoría de estos pasos de este modelo de cambio planificado. En el paso 8 de Kotter, pues se habla de trabajo de anclar el cambio de la cultura de la organización. Fíjense que cuando ya estamos hablando de cultura, ya estamos hablando de valores, ya estamos hablando de hábitos, ya estamos hablando de un modelo de actuación, ya estamos hablando de una identificación, de una identidad. Entonces esto es un trabajo de largo aliento y en permanente desarrollo. Para ello se deben identificar los elementos que caracterizan a la cultura de la organización. Dentro del desarrollo organizacional, en lo que se llama el comportamiento organizacional,
hay unos elementos claves que caracterizan a la cultura de una organización, como por ejemplo la capacidad que tiene la organización de asumir riesgos. Por ejemplo, hay empresas que son más conservadoras, otras que le permiten a los integrantes de esa organización a atreverse, a asumir riesgos. Eso forma parte de la cultura. Entonces, las universidades, por tradición, tienden a ser un poquito lentas para asumir los cambios. Entonces, ¿de qué manera nosotros, en nuestros espacios, y tal como lo manifestó la profesora María Itriago en la presentación anterior, en cada uno de nuestros espacios podemos ser agentes de cambio? Muy bien, ¿de qué manera nosotros podemos implementar esos cambios y que el apoyo institucional nos acompañe para generar esos triunfos a corto plazo y que permitan construir sobre esos cambios? Ese es el gran desafío. Entonces, quería dejar bien como un elemento demostrativo de nuestro trabajo, que creo que está fundamentada en lo que es la calidad de servicio, evidentemente, en el aspecto del seguimiento del egresado, porque ahí se resume mucho de esta gerencia. Entonces, fíjense, yo he venido realizando un trabajo desde el año pasado de unas entrevistas, de unos encuentros con egresados que se encuentran tanto dentro como fuera del país. Y fíjense que aun cuando nosotros aproximadamente tenemos a la fecha 220, 230 muchachos y muchachas que están o que esgrimen o que enarbolan la bandera hippie como profesionales, eh, he contactado hasta la fecha 26 de ellos. Es una muestra pequeña, realmente pienso continuar con este trabajo en este ánimo de darle soporte a esta iniciativa del seguimiento del egresado como un componente de la gestión de ese docente dentro de su papel como formador. Y fíjense que dentro de los elementos que pudiera eh, sacar vamos a decir, elementos comunes, pues hay un discurso, fíjense, además de la calidad de servicio, que tiene que ver con las competencias, con la capacitación permanente, con el teletrabajo, con la mejora continua, con la supervisión, con el emprendimiento. Entonces, fíjense, antes de yo pasar a la lámina, que quiero, que quiero compartir con ustedes unos vídeos de tres egresados, tres ingenieros, dentro de estas entrevistas, porque motivado al tiempo, pues no la voy a, no, pues es imposible transmitirlas completamente. Sin embargo, tomé unos extractos de ellas para caracterizar lo que acabo de explicar. Entonces, yo voy a momentáneamente, yo, claro, agradezco la atención hasta ahora, yo voy a salirme, voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir. Profe, ahora voy a plantear unos vídeos con unas secciones de las entrevistas de los chicos para que usted pueda escuchar algunas secciones de las respuestas que me dieron estos chicos a preguntas muy puntuales dentro de lo que es la concepción de la carrera. Entonces voy a compartir nuevamente pantalla para que podamos valorar estos vídeos. Niveles, y ahí la importancia de que hayan políticas estadales, de gobierno, de naciones,
que permitan precisamente que todos podamos acceder a esas necesidades básicas, porque el autoaprendizaje proviene precisamente de esa capacidad que tiene el individuo de superar las limitaciones. Entonces, José, ¿cómo se, ¿has tenido alguna experiencia allí dentro del equipo de trabajo en el que te has desenvuelto, donde tú identifiques ese interés que tienen las personas a reconocer que el aprendizaje es para toda la vida, que no solamente tienes que esperar que la empresa dicte políticas de capacitación, sino que de por sí, de manera natural, tú reconozcas que necesitas estar en ese proceso de aprendizaje permanente? Sí, es un proceso complejo y creo que depende de cada uno de nosotros el poder accionarlo, ¿no? Realmente hay muchos casos dentro de la compañía donde todavía pensamos que la compañía es la responsable de, o la única responsable de establecer un plan de carrera, de llevarte, de ofrecerte. Y realmente creo que Unilever ha hecho un buen trabajo en este aspecto en términos de cómo gestionar los temas de capacitación, ¿no? Y han sido bastante insistentes en el responsable y el líder eres tú. Las herramientas, o sea, yo te doy las herramientas, tú eres el responsable de hacer. Evidentemente siempre hay un paso adicional, que es ese paso de cómo con mi líder puedo establecer un plan de crecimiento adicional, pero el aprendizaje como tal o la base del aprendizaje es algo que siempre debe ser liderado por ti, siempre que la compañía te ofrezca las herramientas. En el caso de nosotros con Unilever tenemos todas las herramientas para capacitarnos en cualquier ambiente que queramos, inglés, Excel, en las diferentes opciones o los diferentes conocimientos que queramos. Sin embargo, sí hay casos donde las personas todavía esperan que sea como vas a tener una clase de inglés, por ejemplo, todos los días de 6 a 7 de la tarde. Entonces, son casos más complejos de gestionar, tiene que haber un trabajo de coaching con cada una de las personas para que entiendan que realmente son los líderes de su aprendizaje. Entonces, sí se hacen como esas sesiones de coaching mensuales, o al menos yo las hago con algunos de mis colaboradores, para que puedan acceder a su aprendizaje de manera autónoma y proactiva, entendiendo que es algo que les va a quedar a ellos y que la herramienta está ahí para poder ser utilizada. Sí, sí. Bueno, profe, ese es José Rodríguez. Él está trabajando en este momento en México como coordinador de procura de aprovisionamiento en Unilever, y eso fue lo que nos planteó en relación a lo que significa el aprendizaje permanente. En la siguiente que le voy a compartir es de Milady Nieves. Ella está en un proyecto de emprendimiento con el cacao y nos dio una información bastante interesante de lo que significa en esa sección que escogí, de lo que es la visión integral del negocio. Entonces lo voy a compartir para que lo escuche, ese pedacito. O sea, no se le va a... Milady, yo creo, Milady, que tú dentro de lo que estás ejerciendo profesionalmente, estás abarcando el negocio de una manera integral. Fíjate que el Total. movimiento Bean to Bar, te está hablando de lo que te comenté en la interrogante, ¿no? El modelo colaborativo, el proveedor, porque tú le das asesoría incluso al productor del árbol de Claro. cacao, Ujú. y al final de la cadena, que es el bar, que es la barra de Ajá. chocolate como producto fundamental, yo veo también en tu página que incluso aquí en Venezuela, como tú nos comentaste previamente, estableciste algunas alianzas estratégicas para Correcto. producir, vamos a decir, algunas especialidades del cacao, incluso desde el origen. Dependiendo del origen Total. del cacao, había una barra particular Correcto. para eso. Entonces me imagino que el concepto de modelo colaborativo desde ese punto de vista en el movimiento Bean to Bar está muy bien representado. Total, profe. Es que tal cual como usted lo dice, por ejemplo, la experiencia que vengo teniendo en Colombia y en Ecuador ha sido justamente esa. Ok, yo tengo la experiencia así tal cual en Venezuela, pero el cacao y la situación toda política, económica,
todo, hasta el entorno y el medio ambiente es distinto, ¿no? En Colombia y en Ecuador, por ejemplo, que han sido las experiencias por donde yo he ido desde el año pasado hasta este, y ha sido justamente con la misma visión, ya va, yo estoy llegando a este país, conozco nada más en teoría, pero ahora me falta la práctica, ahora quiero llenarme de toda esa sabiduría y de toda esa práctica, y eso se hace yendo al campo, contactando al productor de cacao, haciéndole todas las preguntas. Igual yo siempre puedo estar con una hojita y un lapicero o un lápiz o una agendita chiquita para ir tú preguntando, ¿no? Todos los elementos claves. Lo que me ha ahorrado, el trabajo que me ha ahorrado tener esa experiencia en Venezuela es que ya tú no pierdes tiempo, pues tú ya sabes quién te va a recibir, quién no, quién está dispuesto también a ser tu proveedor de, por ejemplo, de cacao, a gran escala y a pequeña escala, porque hay muchos comercializadores de cacao, bueno, no muchos, porque sería como generalizar, pero por ejemplo, en Venezuela hay algunos comercializadores que ven a los pequeños compradores de cacao como chocolateritos, o sea, a esos chocolateritos yo no les voy a vender, como conocido con mi amigo Francisco Betancourt, igual saludos para ti, Fran. Fran y yo desarrollamos también otro proyecto en Venezuela que se dio justamente el año pasado, gracias a ese cliente, no digo su nombre por resguardar su seguridad, pero realmente él hizo una inversión muy importante en todo este proyecto, solamente para mirar la factibilidad de lo que era trabajar con la comercialización del cacao. Y una de las cosas a las que llegamos cuando desarrollamos su plan de negocio era, mira, es que no veas esto como que una limitante, no, ya va, es que si a ti no te sale estando en Venezuela la exportación de cacao por temas políticos, quédate en Venezuela y enfócate entonces en los pequeños compradores de cacao que te van a pagar. Ajá. Bueno, ese fue el caso, profe, de Milady Nieves. Y el último que le traigo es de la ingeniero Andrea Balsa. Ella está en Canadá y está trabajando con filosofías de mejoramiento continuo. Ella está trabajando como analista de lo que llaman excelencia operacional en una empresa que está enfocada en la iluminación, en producir bombillos y faroles y luminarias en general. Entonces, ella me habló de las competencias y me gustó mucho como lo planteó. Entonces, lo voy a compartir para que la escuche. Sí, fíjate que eso que acabas de comentar a mí me parece tan extraordinario y lo he venido insistiendo en cada uno de los encuentros, porque precisamente hay una diferencia entre lo que es como tú bien explicas y me alegra muchísimo que lo hayas expuesto tan esclarecedoramente en cuanto al tema del trabajo en equipo y el trabajo colaborativo, porque en el trabajo en equipo, por supuesto, hay una organización y hay unos niveles. En cambio, en el trabajo colaborativo, es lo que yo llamo, o no sé si ustedes lo han asumido de esa manera, los equipos autodirigidos, que tienen una madurez que supera a la mera organización de un trabajo en equipo. ¿Es así? Exactamente. Tiene que haber una comunicación y una comunicación, una disposición, disciplina y compromiso tan elevado que excede ese término nada más de trabajo en equipo. ¿Y cómo crees tú, Andrea, que este enfoque por competencias en el cual te formaste se ve representado en este ejercicio profesional que estás llevando a cabo? Justo yo cuando veía los encuentros, yo decía, wow, es increíble como tenemos la misma perspectiva, ¿no? La misma percepción de que cuando nos estábamos formando, a lo mejor nosotros, y no quiero hablar por todos, pero sé que algunos de nosotros no veíamos quizás al 100% o tan claro cómo nos iba a beneficiar a nosotros en un futuro en el campo laboral el desarrollo de las competencias, ¿no?
Pero ahora que estoy en este campo y en esta área que toca a tantos departamentos, por no decir a todos los departamentos de la empresa, allí queda evidenciado la importancia, queda tan claro cómo el saber ser, el saber hacer, el querer hacer, todas estas competencias, cómo te abren las puertas y cómo nosotros nos demarcamos. Y hay una diferencia entre otros colegas que a lo mejor no tuvieron la misma formación y son excelentes trabajadores, excelentes profesionales, pero se nota una diferencia, ¿no? En cuanto a las habilidades comunicacionales, las habilidades, no sé, como de motivar, las habilidades motivacionales que desarrollamos porque sabemos hacer, sabemos ser y sabemos cuándo decir algo, cuándo no decirlo, cómo decirlo. Esas competencias para mí se demuestran en mi día a día. O sea, yo veo el beneficio en el día a día de mi trabajo. Y en el teletrabajo, Andrea, ¿cómo se ven reflejadas? Porque sé que tuviste que hacer un trabajo o todavía estás haciendo un trabajo a distancia. ¿Cómo se ven reflejadas? ¿Cómo crees tú que están representadas allí? Porque creo que hay un desafío adicional. Sí, súper. Todavía estoy trabajando, estoy en teletrabajo. Yo estoy en un sistema híbrido en este momento, es decir, algunos días voy a la empresa a la semana, otros días estoy acá desde la casa. Y creo que más que nunca se han reflejado, hemos tenido que poner en práctica esas competencias que ya honestamente siento que son parte de nosotros. O sea, yo no lo veía como algo extra que tenía que hacer, ¿no? Sino ya es parte de mí, ya viene parte de mi formación, de quién soy hoy en día. Y es evidente, uno ve la diferencia cuando trabajas con ciertas personas remotamente, cómo se pierde la comunicación tan fácil, por ejemplo. Cómo si no aplicas estas competencias, una persona hablando en cámara, no necesariamente por email o por Teams, por ejemplo, mismo hablando en una conversación como tenemos hoy en día usted y yo, claro. Usted dice algo, otra persona dice algo, y al final cuando se trata de hacer conclusiones, la comunicación parece que en algún momento se rompió y la gente no entendió qué pasó. Y ahí es donde yo digo, wow, estas competencias están saliendo, están allí, porque, digamos, uno hace una participación y uno tiene la capacidad de aclarar eficientemente con una comunicación efectiva qué se quiso decir o cuál fue el resumen. Y eso no pasa con todos los profesionales, parece mentira. Y eso para mí es un reflejo de estas competencias y de saber aplicarlas. Eso me parece. Bueno, profe, esos eran los tres ejemplos. A ver, esos eran los tres ejemplos que yo le tenía para este caso de los estudiantes, para que pudiera, vamos a decir, mirar cómo están trabajando los que ya ahora son ingenieros y que están pues trabajando en el exterior y que nos están representando de manera eficiente.